Acompáñenos a este recorrido por la Academia de San Carlos, actualmente Facultad de Arte y Diseño. Durante el siglo XVIII se estaban viviendo acontecimientos importantes, tales como la Ilustración, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, pero al mismo tiempo la astronomía avanzó con descubrimientos impactantes como los realizados por Herschel en relación al planeta Urano o las lunas de Saturno. En la década de los 50 privó una mirada situada en el pensamiento político. En búsqueda de las raíces ideológicas de la independencia, Juan Hernández Luna exploró el mundo intelectual de Miguel Hidalgo, que era precisamente el de la segunda mitad del siglo XVIII. El autor rescató las opiniones más heterodoxas del cura de Dolores denunciadas a la Inquisición, pero en vez de suponer decisiva la influencia de la Revolución Francesa, propuso considerar los argumentos católicos de la insurrección. Su estudio hacía juego con el de Felipe Tena Ramírez sobre la formación del obispo abad y coeipo, a quien consideraba el motor intelectual de la generación de Hidalgo, aun cuando se hubiera opuesto a la ruptura política con España. María del Carmen Velázquez rescató la figura de Alejandro Bustamante, importante minero de la región de Pachuca, quien intentó crear una compañía de avío para rescatar la veta vizcaína en tiempos del primer virrey de Revillagigedo. Más allá de estudiar las características del fallido prospecto, la autora puso de relieve la existencia de una red de mineros americanos en busca de ascenso en una sociedad sumamente estratificada. Su mirada individual completaba la colectiva de David Brading, quien presentó sus primeras aproximaciones a un estudio sociodemográfico de la sociedad novohispana a partir del censo militar del pueblo y distrito minero de Guanajuato. Al año siguiente, el mismo autor desarrolló más su análisis al exponer los orígenes, ocupación, preferencias matrimoniales de una amplia muestra de peninsulares residentes en México entre 1791 y 1792. Por ese tiempo, Patrick Carroll realizó un análisis de los patrones de interacción social de pardos, mulatos y negros a partir de los padrones eclesiásticos de la villa de Jalapa de 1791. La perspectiva socioeconómica provocó un cambio en los estudios políticos, como se aprecia en otro ensayo de David Brading sobre la relación entre el gobierno y la élite de Nueva España, también vinculado a la investigación ya mencionada. Con afán organizador, pero sin simplificar, Brading presentó las piezas del tablero político novohispano y estudió sus movimientos ante las reformas políticas y económicas de la segunda mitad del siglo. Mineros, comerciantes, rancheros, cabildos, audiencias militares y eclesiásticos. Era un intento de identificar las reglas del juego, los elementos en competencia y las luchas internas que trascendían la simple rivalidad entre criollos y peninsulares. Los estudios sobre educación y cultura publicados en los años 80 y 90, además de un fuerte carácter político y social, tuvieron la característica común de llamar la atención sobre las tensiones y cambios que experimentó la Iglesia a lo largo del siglo. Es por eso que en el campo de la educación, el término ilustración se refería al interés del gobierno de aumentar su participación en la enseñanza como manera de promover el progreso en las virtudes, las ciencias y las artes. Es por eso que en la Ciudad de México, el director de la Casa de Moneda, Jerónimo Antonio Gil, promovió el establecimiento de una academia parecida a la de San Fernando en Madrid, y mientras llegaba la autorización de Carlos III, nombró varios artistas mexicanos para enseñar dibujo y pintura a 300 alumnos. En 1784, el monarca aprobó el plan nombrándola la Academia de las Tres Nobles Artes de San Carlos: pintura, escultura y arquitectura. Al año siguiente, al abrir la academia, comenzaron las clases de dibujo, escultura, arquitectura, grabado y matemáticas con profesores de España que reemplazaron a los maestros criollos. Algunos catedráticos que se dedicaron a enseñar fueron Rafael Jimeno y Planes, Manuel Tolsa, Antonio Velázquez González y el grabador José Joaquín Fabregat. Para 1795
De los 80 alumnos de nuevo ingreso, solamente una tercera parte quiso dedicarse a las bellas artes, otra al dibujo, útil para los artesanos, especialmente los plateros, y el resto al curso de aritmética universal. La misma tendencia se reflejó en 1810, con 99 empleados artesanos y aficionados inscritos en cursos de dibujo y matemáticas, y 47 en la carrera de Bellas Artes. Ante esta demanda del público, la academia se convirtió en una escuela técnica más que en una de artes finas como originalmente se había planteado. El objetivo primordial al fundar la Academia de San Carlos era educar y capacitar a los llamados naturales, es decir, los indígenas de la Nueva España. Para ello, se invitó a artistas españoles relevantes como Manuel Tolsa para que formaran parte del grupo de profesores que impartieron cátedra, tomando en cuenta los modelos franceses, ingleses y españoles como principal influencia. El florecimiento de la Academia de San Carlos se dio durante los siglos XVIII y XIX, pues fue el punto de origen de casi toda la pintura, la escultura y el dibujo que se produjo en México y en Centroamérica en ese momento. Al ser la primera escuela de arte fundada en el continente americano durante varios años, tuvo gran influencia de jóvenes provenientes de otros países que llegaron a conformar una plantilla de estudiantes de alrededor de 400 alumnos. Durante sus inicios, la educación estuvo a cargo de profesores extranjeros y en 1785 quedó a cargo de profesores nombrados desde Madrid. En 1845 se contratan a artistas catalanes que se encargaron de las clases de pintura y escultura. Años más tarde, en 1929, al declararse la autonomía de la universidad, la academia se dividió en la Escuela Nacional de Arquitectura, que se trasladó a la ciudad universitaria en 1933, y la Escuela Central de Artes Plásticas, que cambió su nombre a Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP. Hacia 1970 se propone a la máxima casa de estudios de México que se constituya una licenciatura que en lugar de llamarse Artes Plásticas sea Artes Visuales, la cual persiste hasta nuestros días. 2 años después se creó el posgrado, específicamente la Maestría de Artes Visuales, la cual derivó en Diseño Urbano o Diseño y Comunicación Visual. Durante esta misma década se crearon las carreras de Diseño Gráfico, ahora de Artes Visuales, y la Comunicación Gráfica, ahora Comunicación Visual, las cuales fueron mantenidas en la Academia de San Carlos hasta 1979, cuando la ENAP se trasladó a sus nuevas instalaciones en Xochimilco. Actualmente, en el edificio de la Academia de San Carlos se encuentra la División de Posgrado de Artes Visuales y Diseño Gráfico, la Jefatura de Educación Continua, la Coordinación de Difusión Cultural, distintos talleres, galerías, biblioteca y su acervo patrimonial. Dentro de la academia se daban algunas controversias, las cuales no tenían que ver tanto con los métodos, sino con la forma en la que los estudiantes querían expresar el arte. Algunos querían mantener una visión europea, mientras que otros buscaban expresar algo más nacionalista. Algunos estudiantes exigían cambios por la inconformidad que sufrían por el método de enseñanza y evidenciaron la lucha de clases que existía dentro de la escuela. Estaban los pintores, escultores y grabadores, quienes representaban la clase media, mientras que por el otro lado están los arquitectos, quienes representan la clase alta. Su función era proporcionar instrucción técnica a los pintores, escultores, grabadores y arquitectos. Esta nunca se limitó, pretendía dar educación a todos los ciudadanos de la colonia española, buscaba dar instrucción útil a los artesanos y artistas para mejorar su desempeño laboral y elevar así la calidad de la industria artesanal. La Ley de Educación establecía que solo las carreras de arquitectura y maestro de obras tenían derecho a título, pero no las de escultura, grabado y pintura. Las carreras artísticas se dejaban más libres, pues no se tenía una idea precisa de su utilización. La institución buscaba el reconocimiento extranjero más que el nacional. Hizo hincapié en la formación europea clásica hasta principios del siglo XX, cuando pasó a una perspectiva más moderna con profesores europeos y estudiantes brillantes.
La academia continuó insistiendo por la formación clásica de estilo europeo de sus artistas hasta 1913, ya que el 29 de julio de 1911 surgió una huelga de estudiantes y maestros que abogaban por un enfoque más moderno. Por otro lado, la academia tuvo algunos problemas internos en la formación que brindaba. Uno de los cambios solicitados por los estudiantes fue que se creara un método de dibujo a mano suelta o libre que estuviera al nivel de los alumnos, entre otros. Todos estos problemas internos fueron dados a conocer por diversos periódicos, uno de ellos es el llamado El Diario. Cuando Alfredo Ramos Martínez tomó la dirección, se mostraron cambios en su metodología casi inmediatamente. Se promovieron nuevas técnicas pictóricas como la copia del modelo en vivo, los paisajes y el retrato. Se implementaron cambios en las técnicas como la abolición del sistema Piaget y se fomentaron los temas nacionales. Un cambio significativo fue la aprobación del Plan de Estudios de la carrera de arquitectura en 1858. De igual forma, se agregaron las cátedras de Historia del Arte e Historia de Arquitectura. Algunos de sus primeros maestros más famosos fueron Miguel Constanzo en arquitectura, José Joaquín Fabregat en grabado en metal, Rafael Gimeno y Planes en pintura y Manuel Tolsa en escultura. Promovió el neoclasismo centrándose en el arte y la arquitectura griega y romana. Con este fin, se trajeron moldes de yeso de estatuas clásicas griegas y romanas a México desde Europa, para que los estudiantes los estudiaran. Algunas de estas estatuas clásicas venían de la Academia de Bellas Artes de San Fernando en España. Estos moldes aún existen y se pueden ver en exhibición en el patio central de la Academia. En 1846 llegaron los directivos europeos para el Colegio de Pintura, el director Pelegrín Clave y para el de Escultura, el director Manuel Vilar. Gracias a ellos, la Academia de San Carlos tuvo un cambio en su plan de estudios. Antes únicamente se basaba en la copia de láminas, pero con los cambios se introdujo el dibujo al natural, el anatómico, la perspectiva y el paisaje. Se volvieron a emplear los modelos vivos y algo bastante innovador fue la introducción de maniquíes articulados. La Academia de San Carlos ocupó una trascendencia en la historia de la educación y la pedagogía en México, siendo centro modular de la creación artística en México, pues ahí se encuentran colecciones completas mostrando así su apoyo a la construcción del arte mexicano y preservando el legado histórico del arte que nos hace humanos para el fortalecimiento de la cultura del país. Sobre la educación, existe aún aulas vivas que recibe estudiantes, en donde se ofertan cursos, talleres y diplomados, además de ser sede de la División de Estudios de Posgrado en Artes y Diseño, Maestría en Artes Visuales, Cine Documental, Diseño y Comunicación Visual. Esta escuela fue testigo de movimientos europeos en la necesidad de los artistas de retratar las costumbres del México. Dio aportaciones del arte y la arquitectura que nos dan indicios y preservan conforme a los pensamientos de los diferentes autores y la permanencia o cambios en el tiempo sobre el ideal en sus trabajos dentro de la academia que hoy día podemos apreciar.